lectura del libro El conflicto de los siglos de Elena Harmon de White, capítulo 6, Dos héroes de la Edad Media. La semilla del Evangelio había sido sembrada en Bohemia tan temprano como en el siglo IX. La Biblia había sido traducida y el culto público se celebraba en el idioma del pueblo. Pero conforme aumentaba el poder papal, también se oscurecía la palabra de Dios. Gregorio VII, que se había propuesto humillar el orgullo de los reyes, no estaba menos interesado en esclavizar a la gente, y con tal fin expidió una bula que prohibía celebrar cultos públicos en lengua bohemia. El Papa declaró que el Omnipotente se complacía en que se le rindiese culto en una lengua desconocida, y que el haber desatendido esta disposición había sido causa de muchos males y herejías. Así decretó Roma que la luz de la palabra de Dios fuera extinguida y que la gente quedara encerrada en las tinieblas. Pero el cielo había provisto otros agentes para la preservación de la Iglesia. Muchos valdenses y albigenses, expulsados por la persecución de sus hogares en Francia e Italia, fueron a establecerse en Bohemia. Aunque no se atrevían a enseñar abiertamente, trabajaron celosamente en secreto. Así se preservó la fe verdadera de siglo en siglo. Antes de los días de Hus, hubo en Bohemia hombres que se levantaron para condenar abiertamente la corrupción de la Iglesia y el libertinaje de la gente. Sus trabajos despertaron el interés general, pero también surgieron los temores del clero, el cual inició una abierta persecución contra los discípulos del Evangelio, obligados a celebrar el culto en los bosques y en las montañas. Eran cazados por los soldados y muchos eran matados. Transcurrido cierto tiempo, se decretó que todos los que abandonasen la adoración católica romana fuesen muertos en la hoguera. Pero aún mientras los cristianos sacrificaban sus vidas, esperaban el triunfo de su causa. Uno de los que enseñaban que la salvación se alcanzaba solo por fe en el Salvador crucificado, pronunció al morir estas palabras: el furor de los enemigos de la verdad prevalece ahora contra nosotros, pero no será siempre así. De entre el pueblo ha de levantarse uno sin espada ni signo de autoridad, contra el cual ellos no podrán prevalecer. Lejos estaba aún el tiempo de Lutero, pero ya empezaba a darse a conocer un hombre cuyo testimonio contra Roma conmovería a las naciones. Juan Hus era de humilde cuna y a temprana edad fue dejado en un orfanato por causa de la muerte de su padre. Su piadosa madre, al considerar la educación y el temor de Dios como la posesión más valiosa, procuró asegurar a su hijo esa herencia.
Hus estudió en la escuela de la provincia y luego fue a la Universidad de Praga, donde fue admitido por caridad. En su viaje a la ciudad de Praga fue acompañado por su madre. Viuda y pobre, ella no pudo dotar a su hijo con bienes materiales. Pero cuando llegaron a las inmediaciones de la gran ciudad, se arrodilló al lado de su hijo, sin padre, y pidió para él la bendición de su Padre Celestial. Muy poco se figuraba esa madre de qué modo iba a ser respondida su plegaria. En la universidad, Hus se distinguió por su incansable dedicación y sus rápidos progresos, al par que su conducta intachable y sus modales afables le granjearon la estima general. Era un sincero adherente de la Iglesia romana y deseaba ardientemente recibir las bendiciones espirituales que ella profesa conceder. Con motivo de un jubileo, fue a confesarse, dio las pocas monedas que llevaba y se unió a las procesiones para poder participar de la absolución prometida. Terminado su curso de estudios, ingresó en el sacerdocio y como lograra en poco tiempo darse a conocer, no tardó en ser elegido para prestar sus servicios en la corte del rey. También fue nombrado catedrático y posteriormente rector de la universidad donde recibiera su educación. En pocos años, el humilde estudiante que fuera admitido por caridad en las aulas llegó a ser el orgullo de su país y su nombre se hizo famoso en toda Europa. Pero otro fue el campo en donde Hus comenzó la obra de reforma. Algunos años después de haber recibido las órdenes sacerdotales, fue elegido predicador de la capilla de Belém. El fundador de esta había abogado por considerarlo asunto de gran importancia en favor de la predicación de las Escrituras en el idioma del pueblo. No obstante la oposición de Roma, esta práctica no había desaparecido del todo de Bohemia. Sin embargo, era mucha la ignorancia respecto a la Biblia y los peores vicios reinaban en todas las clases de la sociedad. Hus denunció sin reparo esos males y apeló a la palabra de Dios para reforzar los principios de verdad y pureza que procuraba inculcar. Un vecino de Praga, Jerónimo, que con ulterioridad iba a colaborar muy estrechamente con Hus, trajo consigo al regresar de Inglaterra los escritos de Wycliffe. La reina de Inglaterra, que se había convertido a las enseñanzas de éste, era una princesa bohemia, y por medio de su influencia, las obras del reformador también tuvieron amplia circulación en su tierra natal. Hus leyó esas obras con interés, tuvo a su autor por cristiano sincero y se sintió movido a mirar con simpatía las reformas que él proponía. Aunque sin darse cuenta, Hus ya había entrado en un sendero que lo alejaría de Roma. Por ese entonces llegaron a Praga 2 extranjeros procedentes de Inglaterra,
hombres instruidos que habían recibido la luz del Evangelio y venían a esparcirla en aquellas apartadas regiones, comenzaron por atacar públicamente la supremacía del Papa. Pero pronto las autoridades los obligaron a guardar silencio. No obstante, como no quisieran abandonar su propósito, recurrieron a otros medios para realizarlo. Como eran artistas a la vez que predicadores, pusieron en juego sus habilidades. En una plaza pública expusieron 2 cuadros. Uno representaba la entrada de Cristo en Jerusalén, manso y sentado sobre un asno, y seguido por sus discípulos vestidos con túnicas ajadas por las asperezas del camino y descalzos. El otro representaba una procesión pontificial. En él se veía al Papa adornado con sus ricas vestiduras y su triple corona, montado sobre un caballo magníficamente enjaezado, precedido por trompeteros y seguido por cardenales y prelados con deslumbrantes atavíos. Encerraban esos cuadros todo un sermón que cautivaba la atención de todas las clases sociales. Las multitudes acudían a mirarlos, ninguno dejaba de sacar la moraleja, y muchos quedaban hondamente impresionados por el contraste entre la mansedumbre de Cristo, el Maestro, y el orgulloso y la arrogancia del Papa, el supuesto siervo. Hubo una gran conmoción en Praga, y después de algún tiempo los extranjeros tuvieron que marcharse para ponerse a salvo. Pero la lección que enseñaran no fue olvidada. Los cuadros hicieron una profunda impresión en la mente de Hus y lo indujeron a estudiar con más empeño la Biblia y los escritos de Wycliffe. Aunque todavía no estaba preparado para aceptar todas las reformas recomendadas por Wycliffe, vio con mayor claridad el verdadero carácter del papado y con mayor celo denunció el orgullo, la ambición y la corrupción del clero. De Bohemia, la luz se extendió hasta Alemania. Algunos disturbios en la Universidad de Praga dieron por resultado la separación de centenares de estudiantes alemanes, muchos de los cuales habían recibido de Hus su primer conocimiento de la Biblia, y a su regreso esparcieron el Evangelio en la tierra de sus padres. Las noticias de la obra en Praga llegaron a Roma, y pronto Hus fue citado a comparecer ante el Papa. Obedecer habría sido exponerse a una muerte segura. El rey y la reina de Bohemia, la universidad y los miembros de la nobleza y los ministros del gobierno dirigieron una solicitud al pontífice para que le fuera permitido a Hus permanecer en Praga y contestar a Roma por medio de un comisionado. En lugar de acceder a la súplica, el Papa procedió a juzgar y condenar a Hus, y por añadidura declaró a la ciudad de Praga en entredicho. En aquellos tiempos, siempre que se pronunciaba tal sentencia, la alarma era general. Las ceremonias que la acompañaban estaban bien calculadas para producir terror entre la gente.
que veía en el Papa al representante de Dios mismo, el que tenía las llaves del infierno, del cielo y el infierno, y poseía el poder para invocar juicios temporales y espirituales. Creían que las puertas del cielo se cerraban contra los lugares condenados por el entredicho, que entre tanto el Papa no se dignaba levantar la excomunión, los difuntos no podían entrar en la mansión de los bienaventurados. En señal de tan terrible calamidad, se suspendían todos los servicios religiosos, se clausuraban las iglesias, los casamientos se formalizaban en los cementerios, a los muertos se les negaba sepultura en los camposantos y se los enterraba sin ceremonia alguna en las zanjas o en los campos. Así pues, valiéndose de medios que influían en la imaginación, procuraba Roma dominar la conciencia de los hombres. La ciudad de Praga se llenó de alboroto. Muchos acusaban a Hus como la causa de todas sus calamidades y exigían que fuese entregado a la venganza de Roma. Para calmar la tempestad, el reformador se retiró por algún tiempo a su pueblo natal. Escribió a los amigos que había dejado en Praga: si me he retirado de entre ustedes es para seguir el precepto y el ejemplo de Jesucristo, para no dar lugar a que los malos intencionados se expongan a su propia condenación eterna, y para no ser causa de que se moleste y persiga a piadosos. Me he retirado, además, por temor de que los impíos sacerdotes prolonguen su prohibición de que se predique la palabra de Dios entre ustedes. Pero no los he dejado para negar la verdad divina, por la cual, con la ayuda de Dios, estoy dispuesto a morir. Hus no cesó de trabajar. Viajaba por los países vecinos y predicaba a las muchedumbres que lo escuchaban con ansia. De modo que las medidas de que se valiera el Papa para suprimir el Evangelio hicieron que se extendiera más ampliamente. Nada podemos hacer contra la verdad, sino a favor de la verdad. La mente de Hus en esa etapa de su carrera parece haber sido el escenario de un doloroso conflicto. Aunque la iglesia trataba de aniquilarlo lanzándole sus rayos, él no desconocía la autoridad de ella. Seguía considerando a la iglesia romana la esposa de Cristo y al Papa como representante y vicario de Dios. Hus combatía contra el abuso de autoridad, no la autoridad en sí misma. Esto provocó un terrible conflicto entre las convicciones de su inteligencia y los dictados de su conciencia. Si la autoridad era justa e infalible, como lo creía, ¿por qué se sentía compelido a desobedecerla? Obedecer, lo veía, era pecar. Pero ¿por qué se sentía pecador si prestaba obediencia a una iglesia infalible? Este era el problema que él no podía resolver. Esta era la duda que lo torturaba hora tras hora.
Lo más aproximado a una solución que podía encontrar era que había vuelto a suceder lo acontecido en los días del Salvador, que los sacerdotes de la iglesia se habían convertido en impíos que usaban su autoridad legal con fines inicuos. Esto lo decidió adoptar para su propio gobierno y para el de aquellos a quienes siguiera predicando la máxima, aquella de que los preceptos de las Escrituras, transmitidos a través del entendimiento, han de gobernar la conciencia. En otras palabras, que el Dios que habla en la Biblia y no la iglesia que habla a través de los sacerdotes es el único guía infalible. Cuando transcurrido algún tiempo se hubo calmado la excitación en Praga, Hus volvió a su capilla de Belén para reanudar con mayor valor y celo la predicación de la palabra de Dios. Sus enemigos eran activos y poderosos, pero la reina y muchos de los nobles eran amigos suyos, y gran parte del pueblo estaba a su lado. Al comparar sus enseñanzas puras y elevadas y la santidad de su vida con los dogmas degradantes que predicaban los romanistas y con la avaricia y el libertinaje que practicaban, muchos consideraban que era un honor estar del lado del reformador. Hasta aquí Hus había estado solo en sus labores, pero entonces Jerónimo, que durante su estada en Inglaterra había aceptado las enseñanzas por Wycliffe, se le unió en la obra de reforma. Desde ese momento ambos anduvieron juntos, y ni la muerte habría de separarlos. Jerónimo poseía en alto grado lucidez genial, elocuencia e ilustración, dones que le conquistaban el favor popular, pero en las cualidades que constituyen una verdadera fuerza de carácter sobresalía Hus. Su juicio sereno servía como un freno al espíritu impulsivo de Jerónimo, el cual reconocía con verdadera humildad la valía de su compañero y aceptaba sus consejos. Mediante los esfuerzos unidos de ambos, la reforma progresó con mayor rapidez. Dios permitió que una gran luz brillara sobre las mentes de estos hombres elegidos, revelándoles muchos errores de Roma. Pero ellos no recibieron toda la luz que debía ser comunicada al mundo. A través de estos sus siervos, Dios fue sacando a su pueblo de las tinieblas del romanismo, pero tenían que arrostrar muchos y muy grandes obstáculos, y Él los conducía paso a paso según lo permitían las fuerzas de ellos. No estaban preparados para recibir toda la luz al mismo tiempo. Ella los habría hecho retroceder como habrían retrocedido con la vista herida quienes, acostumbrados a la oscuridad, recibieran la plenitud gloriosa del sol del mediodía. Por consiguiente, Dios la reveló a los guías de su pueblo poco a poco, tanto como podía ser recibida por la gente.
De siglo en siglo, otros fieles obreros seguirían conduciendo a las masas y avanzando cada vez más en la senda de la reforma. Mientras tanto, el cisma continuaba en la Iglesia. 3 papas se disputaban la supremacía. En esta contienda llenaba los dominios de la cristiandad de crímenes y revueltas. No satisfechos los 3 papas con arrojarse recíprocamente violentos anatemas, recurrieron a las armas temporales. Cada uno se propuso hacer acopio de armas y reclutar soldados. Por supuesto, necesitaban dinero. Para procurárselo, fueron puestos a la venta todos los dones, servicios y bendiciones de la Iglesia. Asimismo, los sacerdotes, al imitar a sus superiores, apelaron a la simonía y la guerra para humillar a sus rivales y fortalecer su propio poder. Con una intrepidez que iba cada día en aumento, Hus tronó contra las abominaciones que se toleraban en nombre de la religión, y el pueblo acusó abiertamente a los jefes católicos romanos de ser los causantes de las miserias que oprimían a la cristiandad. Nuevamente la ciudad de Praga se vio amenazada por un conflicto sangriento. Como en los tiempos antiguos, el siervo de Dios fue acusado de ser el perturbador de Israel. La ciudad fue puesta por segunda vez en entredicho, y Hus se retiró a su pueblo natal. Terminó el testimonio que había dado él tan fielmente en su querida capilla de Belén, y ahora iba a hablar al mundo cristiano desde un escenario más extenso antes de entregar su vida como último homenaje a la verdad. Con el propósito de contener los males que asolaban a Europa, fue convocado un concilio general que debía celebrarse en Constanza. Esta cita fue preparada a solicitud del emperador Segismundo por Juan XXIII, uno de los 3 papas rivales. El deseo de reunir un concilio distaba mucho de ser del agrado del Papa Juan, cuyo carácter y política poco se presentaban a una investigación, aun cuando ésta fuera hecha por prelados de tan escasa moralidad como lo eran los eclesiásticos de aquellos tiempos. Pero no pudo, sin embargo, oponerse a la voluntad de Segismundo. Los fines principales que debía procurar el concilio eran poner fin al cisma en la Iglesia y arrancar de raíz la herejía. En consecuencia, los 2 antipapas fueron citados a comparecer ante la asamblea, y con ellos Juan Hus, el principal propagador de las nuevas ideas. Los 2 primeros, al considerar que había peligro en presentarse, no lo hicieron, sino que fueron representados por sus delegados. El Papa Juan, si bien era el ostensible convocador del concilio, acudió con mucho recelo, pues sospechaba la intención secreta del emperador de destituirlo y temía ser llamado a dar cuenta de los vicios con que había desprestigiado la tiara y por los crímenes de que se había valido
para apoderarse de ella. Sin embargo, hizo su entrada en la ciudad de Constanza con gran pompa, acompañado de los eclesiásticos de más alto rango y de un séquito de cortesanos. Todo el clero y los dignatarios de la ciudad, con un gentío inmenso, salieron a recibirlo. Venía debajo de un dosel dorado, sostenido por 4 de los principales magistrados. La hostia iba delante de él, y las ricas vestiduras de los cardenales daban un aspecto imponente a la procesión. Entre tanto, otro viajero se acercaba a Constanza. Hus se daba cuenta del riesgo que corría. Se había despedido de sus amigos como si ya no los volvería a ver, y había emprendido el viaje con el presentimiento de que lo conducía a la hoguera. A pesar de haber obtenido un salvoconducto del rey de Bohemia y otro que ya él en camino recibió del emperador Segismundo, arregló bien todos sus asuntos en previsión de su muerte probable. En una carta dirigida a sus amigos de Praga les decía: hermanos míos, me voy llevando un salvoconducto del rey para hacer frente a mis numerosos y mortales enemigos. Me encomiendo de todo corazón al Dios Todopoderoso, mi Salvador. Confío en que Él escuchará vuestras ardientes súplicas, que pondrá su prudencia y su sabiduría en mi boca, para que yo pueda resistir a mis adversarios, y que me asistiera su Espíritu Santo para confirmarme en su verdad, con el fin de que pueda enfrentar con valor las tentaciones, la cárcel y, si fuese necesario, una muerte cruel. Jesucristo sufrió por sus muy amados, por tanto, habremos de extrañarnos que nos haya dejado su ejemplo, con el fin de que suframos con paciencia todas las cosas para nuestra propia salvación. Él es Dios y nosotros somos sus criaturas. Él es el Señor y nosotros sus siervos. Él es el dueño del mundo y nosotros viles mortales. Y sin embargo, sufrió. Entonces, ¿por qué no habríamos de padecer nosotros también? Y más cuando sabemos que la tribulación purifica. Por tanto, amados míos, si mi muerte ha de contribuir a su gloria, oren para que ella venga pronto y que Él me pueda capacitar para soportar con serenidad todas mis calamidades. Empero, si es mejor que yo regrese para vivir otra vez entre vosotros, oremos a Dios que yo vuelva sin mancha, es decir, que no suprima una tilde de la verdad del Evangelio, para poder dejar a mis hermanos un buen ejemplo que imitar. Pero es muy probable que nunca más vuelvan a ver mi rostro en Praga. Pero si fuese la voluntad del Dios Todopoderoso restituirme a ustedes, avanzaremos con un corazón más firme en el conocimiento y el amor de su ley. En otra carta que escribiera a un sacerdote que se había convertido al Evangelio, Hus habló con profunda humildad de sus propios errores, acusándose de haber sido afecto a llevar hermosos trajes
y de haber desperdiciado horas en ocupaciones frívolas. Luego añadí estas conmovedoras admoniciones: que tu mente se ocupe de la gloria de Dios y de la salvación de las almas, y no de la adquisición de prebendas y bienes temporales. Cuida de no adornar tu casa más que tu alma, y sobre todo cuida del edificio espiritual. Sé piadoso y humilde con los pobres, y no consumas tu dinero en banquetes. Si no corriges tu vida y te abstienes de superfluidades, temo que serás severamente castigado como yo lo soy. Conoces mi doctrina, porque de ella te he instruido desde que eras niño. Es inútil, pues, que te escriba más, pero te ruego encarecidamente, por la misericordia de nuestro Señor, que no me imites en ninguna de las vanidades en que me has visto caer. En la cubierta de la carta añadió: te ruego mucho, amigo mío, que no rompas este sello, sino cuando tengas la seguridad de que estoy muerto. En el curso de su viaje vio Hus por todas partes señales de la propagación de sus doctrinas y de la buena acogida de que gozaba su causa. Las gentes se agolpaban para ir a su encuentro, y en algunos pueblos los magistrados lo acompañaban por las calles. Al llegar a Constanza, a Hus se le aseguró completa libertad y salvoconducto del emperador. Se le agregó una garantía de protección personal por parte del Papa. Pero esas solemnes repetidas promesas de seguridad fueron violadas, y pronto el reformador fue arrestado por orden del Papa y de los cardenales y encerrado en un inmundo calabozo. Más tarde fue transferido a un castillo feudal al otro lado del Rin, donde se lo mantuvo preso, pero el Papa sacó poco provecho de su perfidia, pues pronto fue encerrado en la misma cárcel. Se le probó ante el concilio que, además de homicidios, simonía y adulterio, era culpable de los delitos más viles, pecados que no se pueden mencionar. Así lo declaró el mismo concilio, y finalmente fue despojada de la tiara y arrojada en prisión. También fueron destituidos los antipapas y se eligió a un nuevo pontífice. Aunque el mismo Papa se había hecho culpable de crímenes mayores que aquellos de los que Hus había acusado a los sacerdotes y por los cuales exigía una reforma, el mismo concilio que degradara al pontífice procedió a destrozar al reformador. El encarcelamiento de Hus despertó gran indignación en Bohemia. Algunos nobles poderosos se dirigieron al concilio, protestando enérgicamente contra ese ultraje. El emperador, que de mala gana había consentido en que se violase su salvoconducto, se opuso a que se procediera contra él, pero los enemigos del reformador eran malévolos y resueltos. Apelaron a los prejuicios del emperador, a sus temores y a su celo por la Iglesia. Representaron argumentos muy poderosos
para convencerlo de que no había que guardar la palabra empeñada con herejes, ni con personas sospechosas de herejía, aun cuando estuvieran provistas de salvoconductos del emperador y de reyes. De ese modo prevalecieron. Debilitado por la enfermedad y el encierro, pues el aire húmedo y fétido del calabozo le ocasionó una fiebre que casi terminó con su vida, Hus fue al fin llevado ante el concilio. Cargado de cadenas, se presentó ante el emperador, que empeñara su honor y buena fe para protegerlo. Durante su largo proceso, Hus sostuvo la verdad con firmeza y en presencia de los dignatarios de la Iglesia y el Estado allí reunidos, elevó una enérgica y solemne protesta contra las corrupciones del clero. Cuando se le exigió que escogiese entre retractarse de sus doctrinas o sufrir la muerte, eligió la suerte de los mártires. La gracia del Señor lo sostuvo durante las semanas de padecimientos que sufrió antes de su condena final. La paz del cielo inundó su alma y un amigo decía: escribo esta carta en la cárcel y con la mano encadenada a la espera de que mañana se cumpla mi sentencia de muerte, en el día en que por la gracia del Señor nos encontraremos otra vez gozando de la paz deliciosa de la vida futura. Sabrás cuán misericordioso ha sido Dios conmigo y cuán admirablemente me ha sostenido en medio de mis tentaciones y pruebas. En la lobreguez de su calabozo previó el triunfo de la fe verdadera, volviendo en sueños a su capilla de Praga, donde había predicado el Evangelio. Vio al Papa y a sus obispos borrando los cuadros de Cristo que él había pintado en sus paredes. Esta visión lo aflige, pero el día siguiente ve a muchos pintores ocupados en restablecer las imágenes en mayor número y colores más brillantes. Concluido ese trabajo, los pintores, rodeados de un gentío inmenso, exclaman: que vengan ahora papas y obispos, jamás las borrarán. Al relatar el reformador su sueño, añadió: tengo por cierto que la imagen de Cristo no será borrada jamás. Ellos han querido destruirla, pero será pintada nuevamente en los corazones por muchos mejores predicadores que yo. Por última vez fue llevado Hus ante el concilio. Era esta una asamblea numerosa y deslumbradora. El emperador, los príncipes del imperio, diputados reales, cardenales, obispos y sacerdotes, y una inmensa multitud de personas que habían acudido a presenciar los acontecimientos del día. De todas partes de la gran cristiandad se habían reunido los testigos de este gran sacrificio. El primero en la larga lucha entablada para asegurar la libertad de conciencia, convocado para que manifestara su decisión final, Hus declaró que se negaba a abjurar y, fijando su penetrante mirada en el monarca, que tan vergonzosamente violara la palabra empeñada, dijo:
Resolví de mi propia y libre voluntad comparecer ante este concilio bajo la fe y la protección pública del emperador aquí presente. Un profundo rubor enrojeció el rostro de Segismundo al fijarse en él las miradas de todos los circundantes. Habiendo sido pronunciada la sentencia, comenzó la ceremonia de degradación. Los obispos vistieron a su prisionero con el hábito sacerdotal y al recibir la vestidura, dijo: Nuestro Señor Jesucristo fue vestido con una túnica blanca con el fin de insultarlo cuando Herodes lo envió a Pilato. Habiéndosele exhortado otra vez a que se retractara, replicó mientras miraba a la gente: Entonces, ¿con qué cara me presentaría en el cielo? ¿Cómo miraría a esas multitudes de seres a quienes he predicado el evangelio puro? No estimó su salvación más que este pobre cuerpo destinado a morir. Las vestiduras le fueron quitadas una por una, y cada obispo pronunciaba una maldición cuando le tocaba tomar parte en la ceremonia. Por último, colocaron sobre su cabeza una gorra o mitra de papel con forma piramidal en la que se estaban pintadas horribles figuras de demonios y en cuyo frente se destacaba esta descripción: el archihereje Hus dijo: Muy gozosamente llevaré por ti esta corona de aprobio, oh Jesús, ya que llevaste por mí una de espinas. Acto seguido, los prelados dijeron: Ahora dedicamos tu alma al diablo. Pero Hus, levantando sus manos y ojos al cielo, dijo: Y yo en tus manos encomiendo mi espíritu, oh Señor Jesús, porque tú me redimiste. Luego fue entregado a las autoridades seculares y conducido al lugar de ejecución. Iba seguido por una inmensa procesión formada por centenares de hombres armados, sacerdotes y obispos con sus costosas vestiduras, y por los habitantes de Constanza. Cuando lo sujetaron a la estaca y todo estuvo dispuesto para encender la hoguera, se instó una vez más al mártir a que se salvara, retractándose de sus errores. Hus dijo: ¿A cuáles errores debo renunciar? De ninguno me encuentro culpable. Tomo a Dios por testigo de que todo lo que he escrito y predicado ha sido con el fin de rescatar a las almas del pecado y de la perdición. Por tanto, muy gozosamente confirmaré con mi sangre esta verdad que he escrito y predicado. Cuando las llamas comenzaron a arder en torno de él, principió a cantar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, y continuó hasta que su voz enmudeció para siempre. Sus mismos enemigos se conmovieron frente a tan heroica conducta. Un celoso partidario del Papa, al descubrir el martirio de Hus y de Jerónimo, que murió poco después, dijo: Ambos se portaron como valientes al aproximarse su última hora. Se prepararon para la hoguera como si estuvieran yendo a una boda. No dejaron oír un grito de dolor
Cuando subieron las llamas, comenzaron a cantar himnos, y apenas podía la vehemencia del fuego acallar sus cantos. Cuando el cuerpo de Huz fue consumido por completo, recogieron sus cenizas, las mezclaron con la tierra donde yacían y las arrojaron al Rin, que las llevó hasta el océano. Sus perseguidores se figuraban en vano que habían arrancado de raíz las verdades que predicara. Sus perseguidores se figuraban en vano que habían arrancado de raíz las verdades que predicara. Ni soñaron que las cenizas que echaban al mar eran como semilla esparcida en todos los países del mundo, y que en tierras aún desconocidas darían mucho fruto en testimonio a la verdad. La voz que había hablado en la sala del concilio de Constanza había despertado ecos que resonarían a través de las edades futuras. Huz ya no existía, pero las verdades por las cuales había muerto no podían perecer. Su ejemplo de fe y constancia iba a animar a las muchedumbres a mantenerse firmes por la verdad. Frente al tormento y a la muerte, su ejecución puso de manifiesto ante el mundo entero la pérfida y crueldad de Roma. Los enemigos de la verdad, aunque sin saberlo, no hacían más que fomentar la causa que en vano procuraban aniquilar. Una estaca más iba a levantarse en Constanza. La sangre de otro mártir iba a testificar por la misma verdad. Jerónimo, al decir adiós a Huz, cuando éste partiera para el concilio, lo exhortó a ser valiente y firme, declarándole que si caía en algún peligro, él mismo volaría en su auxilio. Al saber que el reformador se hallaba encarcelado, y el fiel discípulo se dispuso inmediatamente a cumplir su promesa. Salió para Constanza con un solo compañero y sin un salvoconducto. Al llegar a la ciudad, se convenció de que solo se había expuesto al peligro, sin la posibilidad de hacer algo para liberar a Huz. Entonces huyó, pero fue arrestado en el camino y devuelto a la ciudad cargado de cadenas y bajo la custodia de una compañía de soldados. En su primera comparecencia ante el concilio, sus esfuerzos para contestar los cargos contra él contendían con los gritos: a la hoguera con él, a las llamas. Fue arrojado a un calabozo, lo condenaron en una postura muy penosa y lo tuvieron a pan y agua. Después de algunos meses, las crueldades de su prisión le causaron a Jerónimo una enfermedad que puso en peligro su vida, y sus enemigos, por temor a que se les escapase, lo trataron con menos severidad, aunque dejándolo en la cárcel por 1 año. La muerte de Huz no tuvo el resultado que esperaban los papistas. La violación del salvoconducto había suscitado una tempestad e indignación, y como medio más seguro, el concilio resolvió que si fuese posible, en vez de quemar a Jerónimo, se lo obligara a retractarse.
Fue llevado ante el concilio y se lo instó a que escogiera entre retractarse o morir en la hoguera. Haberle dado muerte al principio de su encarcelamiento hubiera sido un acto de misericordia en comparación con los terribles sufrimientos a que lo sometieron. Pero después de eso, debilitado por su enfermedad, por los rigores de su prisión y por la tortura de la ansiedad y la expectativa, separado de sus amigos y herido en el alma por la muerte de Hus, el ánimo de Jerónimo decayó y consintió en someterse al concilio. Se comprometió a adherir a la fe católica y aceptó el auto de la asamblea que condenaba las doctrinas de Wycliffe y de Hus, pero exceptuó, sin embargo, las santas verdades que ellos habían enseñado. Por medio de semejante expediente, Jerónimo trató de acallar la voz de su conciencia y librarse de la condena, pero en la soledad de su celda percibió más claramente lo que había hecho. Meditó en el contraste entre el valor y la fidelidad de Hus y su propia negación de la verdad. Pensó en el divino Maestro, a quien se había propuesto servir y que por su causa sufrió la muerte en la cruz. Antes de su retracción, había hallado consuelo en medio de sus sufrimientos en la seguridad del favor de Dios, pero ahora el remordimiento y las dudas torturaban su alma. Harto sabía que tendría que hacer otras retractaciones para vivir en paz con Roma. El sendero que empezaba a recorrer lo llevaría infaliblemente a una completa apostasía. Hizo una resolución. No volvería a negar a su Señor para escapar de un breve periodo de sufrimiento. Pronto fue llevado otra vez ante el concilio, pues sus declaraciones no habían dejado satisfechos a los jueces. La sed de sangre despertaba por la muerte de Hus, reclamaba nuevas víctimas. Solo una completa abjuración de la verdad podía preservar la vida de Jerónimo. Pero éste había resuelto confesar su fe y seguir hasta la hoguera a su hermano mártir. Renunció a su anterior retractación y a punto de morir exigió que se le diera una oportunidad para defenderse. Temiendo el efecto de sus palabras, los prelados insistieron en que se limitara a afirmar o negar la verdad de los cargos que se le hacían. Jerónimo protestó contra tamaña crueldad e injusticia. Dijo: me han tenido encerrado 340 días en una prisión horrible, en medio de inmundicias, hedores y pestilencias, y falto de todo en absoluto. Luego me traen ante ustedes, y tras prestar oído a mis acérrimos enemigos, ¿se niegan a oírme? Si en verdad son sabios, y si son la luz del mundo, cuídense de pecar contra la justicia. En cuanto a mí, solo soy un débil mortal, mi vida es de poca importancia. Y cuando los exhorto a no dar una sentencia injusta, hablo más por ustedes que por mí. Al fin le concedieron lo que pedía
en presencia de sus jueces, Jerónimo se arrodilló y pidió que el Espíritu Divino guiara sus pensamientos y palabras, para que nada de lo que iba a decir fuese contrario a la verdad e indigno de su maestro. En aquel día se cumplió en su favor la promesa del Señor a los primeros discípulos: seréis llevados ante gobernadores y reyes por mi causa. Cuando os entregaren, no os afanéis sobre cómo o qué habéis de decir, porque en aquella misma hora os será dado lo que habéis de decir. Porque no sois vosotros quienes habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Las palabras de Jerónimo produjeron sorpresa y admiración aún a sus enemigos. Todo un año había estado encerrado en un calabozo sin poder leer, ni siquiera ver, sufriendo físicamente y teniendo angustia mental. No obstante, supo presentar sus argumentos con tanta claridad y fuerza como si hubiera tenido la oportunidad de estudiar sin ser molestado. Él hizo notar a sus oyentes la larga lista de santos varones que habían sido condenados por jueces injustos. En casi todas las generaciones había habido hombres que, mientras procuraban elevar a la gente de su época, eran despreciados y rechazados, pero que en tiempos ulteriores eran reconocidos dignos de recibir honor. Cristo mismo fue condenado como malhechor por un tribunal inicuo. Al retractarse, Jerónimo había declarado justa la sentencia condenatoria que el concilio lanzara contra Hus, pero esta vez declaró que se arrepentía de ello y dio un valiente testimonio en favor de la inocencia y la santidad del mártir Hus. Se expresó en estos términos: conocí a Juan desde su niñez. Era el hombre más excelente, justo y santo, pero a pesar de su inocencia fue condenado. Yo también estoy listo para morir. No retrocederé ante los tormentos que hayan preparado para mí mis enemigos y los testigos falsos, quienes un día tendrán que rendir cuentas de sus imposturas ante el gran Dios, a quien nadie puede engañar. Al reprocharse a sí mismo por haber negado la verdad, Jerónimo dijo: de todos los pecados que he cometido desde mi juventud, ninguno pesa tanto sobre mi mente, ni me causa tan acerbos remordimientos como el que cometí en este funesto lugar. Cuando aprobé la inicua sentencia, pronunciaba contra Wycliffe y contra su santo mártir Juan Hus, maestro y amigo mío. Sí, lo confieso de corazón y declaro con horror que desgraciadamente me turbé cuando, por temor a la muerte, condené sus doctrinas. Por tanto, ruego al Dios Todopoderoso se digne de perdonarme mis pecados, y este en particular es el más horrendo de todos. Señalando a los jueces, dijo con entereza: ustedes condenaron a Wycliffe y a Juan Hus no por haber invalidado las doctrinas de la Iglesia, sino simplemente por denunciar con desaprobación los escándalos provenientes del clero
su pompa, su orgullo y todos los vicios de los prelados y sacerdotes. Las cosas que ellos afirmaron y que son irrefutables, yo también las creo y las proclamo. Sus palabras fueron interrumpidas. Los prelados, temblando de ira, exclamaron: ¿qué necesidad hay de mayores pruebas? Contemplamos con nuestros propios ojos al más obstinado de los herejes. Sin conmoverse ante la tempestad, Jerónimo exclamó: ¿qué? ¿Imaginan que tengo miedo de morir? Por un año entero me han tenido en una mazmorra horrible, más espantosa que la misma muerte. Me han tratado con más crueldad que a un turco, judío o pagano. Y mis carnes se han resecado hasta dejar los huesos descubiertos. Pero no me quejo, porque las lamentaciones sientan mal en un hombre de corazón y espíritu, pero no puedo menos que expresar mi asombro ante tamaña barbarie hacia un cristiano. Nuevamente volvió a estallar la tempestad de ira y Jerónimo fue devuelto en el acto a su calabozo. A pesar de todo, hubo en la asamblea algunos que quedaron impresionados por sus palabras y que desearon salvarle la vida. Algunos dignatarios de la iglesia lo visitaron y lo instaron a que se sometiera al concilio. Se le hicieron las más brillantes promesas si renunciaba a su oposición contra Roma. Pero a semejanza de su maestro, cuando le ofrecieron la gloria del mundo, Jerónimo se mantuvo firme. Él dijo: pruébenme con las escrituras, que estoy en un error y abjuraré de él. Uno de sus tentadores exclamó: las santas escrituras, ¿todo debe ser juzgado por ellas? ¿Quién puede entenderlas si la iglesia no las interpreta? Jerónimo replicó: ¿son las tradiciones de los hombres más dignas de fe que el evangelio de nuestro Salvador? Pablo no exhortó a quienes escribía a que escuchasen las tradiciones de los hombres, sino que les dijo: escudriñen las escrituras, estudien las escrituras. La respuesta fue: hereje, me arrepiento de haber estado alegando tanto tiempo contigo. Veo que es el diablo que te impulsa. En breve se falló sentencia de muerte contra él. Lo condujeron enseguida al mismo lugar donde Hus había dado su vida. Fue al suplicio cantando, iluminando el rostro de gozo y paz. Fijó su mirada en Cristo y la muerte ya no le infundió terror alguno. Cuando el verdugo, a punto de encender la hoguera, se puso detrás de él, el mártir exclamó: ven por delante, sin vacilar, prende la hoguera en mi presencia. Si yo hubiera tenido miedo, no estaría aquí. Sus últimas palabras pronunciadas cuando las llamas lo envolvían fueron una oración. Dijo: Señor Padre Todopoderoso, ten piedad de mí, perdóname mis pecados, porque tú sabes que siempre he amado tu verdad. Su voz dejó de oírse, pero sus labios siguieron moviéndose en oración. Cuando el fuego hubo terminado su obra, las cenizas del mártir fueron recogidas juntamente con la tierra donde estaban esparcidas, y como las de Hus,
fueron arrojadas al Rin. Así murieron los fieles portadores de la luz de Dios, pero la luz de las verdades que proclamaron, la luz de su heroico ejemplo, no podrá ser extinguida. Antes podrían los hombres intentar hacer retroceder al sol en su curso que impedir el alba de ese día que ya vertía sus fulgores sobre el mundo. La ejecución de Hus había encendido llamas de indignación y horror en Bohemia. La nación entera se conmovió al reconocer que había caído víctima de la malicia de los sacerdotes y de la traición del emperador. Se lo declaró fiel maestro de la verdad y el concilio que decretó su muerte fue culpado de delito de asesinato. Como consecuencia de esto, las doctrinas del reformador llamaron más que nunca la atención. Los edictos papales habían condenado los escritos de Wycliffe a las llamas, pero los que habían escapado a dicha sentencia fueron sacadas de donde habían sido escondidas para estudiarlas comparándolas con la Biblia o las porciones de ella que la gente podía conseguir, y muchos fueron inducidos así a aceptar la fe reformada. Los asesinos de Hus no permanecieron impasibles al ser testigo del triunfo de la causa de aquel. El Papa y el emperador se unieron para sofocar el movimiento y los ejércitos de Segismundo fueron despachados contra Bohemia. Pero surgió un libertador, Ziska, que poco después de empezada la guerra quedó enteramente ciego y que no obstante fue uno de los más hábiles generales de su tiempo. Era el que guiaba a los bohemios confiando en la ayuda de Dios y en la justicia de su causa. Ese pueblo resistió a los más poderosos ejércitos que fueron movilizados contra él. Vez tras vez el emperador suscitó nuevos ejércitos que invadió Bohemia, tan solo para ser rechazado ignominiosamente. Los husistas no le tenían miedo a la muerte y nada podía contra ellos. A los pocos años de iniciada la guerra, murió el valiente Ziska, pero su lugar fue ocupado por Procopio, general igualmente arrojado y hábil, y en varios respectos jefe más capaz. Los enemigos de los bohemios, al enterarse de que había fallecido el guerrero ciego, creyeron la llegada y la oportunidad favorable para recuperar lo que habían perdido. Entonces el Papa proclamó una cruzada contra los husistas y una vez más se arrojó contra Bohemia una fuerza inmensa, pero solo para sufrir un terrible descalabro. Se proclamó otra cruzada en todas las naciones papales de Europa. Se hizo acopio de hombres, dinero y pertrechos de guerra. Muchedumbres se reunieron bajo el estandarte del Papa con la seguridad de que acabarían con los herejes husistas. Confiando en la victoria, un inmenso número de soldados invadió Bohemia. El pueblo se reunió para repelerlos. Los dos ejércitos se aproximaron uno al otro hasta que solo un río los separaba.
Los cruzados eran muy superiores en números, pero en vez de arrojarse a cruzar el río y entablar batalla contra los husistas, a quienes habían venido a atacar desde tan lejos, permanecieron absortos y en silencio mirando a esos guerreros. Entonces repentinamente un terror misterioso se apoderó de ellos. Sin asestar un solo golpe, esa fuerza irresistible se desbandó y dispersó como por un poder invisible. Las tropas husistas persiguieron a los fugitivos y mataron a gran número de ellos, y un rico botín cayó en manos de los vencedores, de modo que en lugar de empobrecer a los bohemios, la guerra los enriqueció. Pocos años después, bajo un nuevo papa, se preparó otra cruzada. Como anteriormente, se volvió a reclutar hombres y a allegar medios de entre los países papales de Europa. Se hicieron los más halagüeños ofrecimientos a los que quisiesen tomar parte en esta peligrosa empresa. Se daba indulgencia plenaria a los cruzados, aunque hubiesen cometido los más monstruosos crímenes. A los que muriesen en la guerra se les aseguraba hermosa recompensa en el cielo, y quienes sobreviviesen cosecharían honores y riquezas en el campo de batalla. Así se logró reunir un inmenso ejército que cruzó la frontera y penetró en Bohemia. Las fuerzas husistas se retiraron ante ellos y atrajeron a los invasores al interior del país, haciéndoles creer que ya habían ganado la victoria. Finalmente, el ejército de Procopio se detuvo y, poniéndose de frente al enemigo, se adelantó para combatirlos. Los cruzados ahora descubrieron su error y esperaron el ataque en sus reales. Al oír el ejército que se aproximaba contra ellos, y aún antes que vieran a los husistas, el pánico volvió a apoderarse de los cruzados. Los príncipes, los generales y los soldados rasos arrojaron sus armas y huyeron en todas direcciones. En vano el legado papal que guiaba la invasión se esforzó por reunir esas fuerzas aterrorizadas y dispersas. A pesar de su decidísimo empeño, él mismo se vio precisado a huir entre la marea de fugitivos. La derrota fue completa y otra vez un inmenso botín cayó en manos de los vencedores. De esta manera, por segunda vez, en un gran ejército despachado por las más poderosas naciones de Europa, una hueste de guerreros valientes, entrenados y equipados para la batalla, huyó sin asestar un solo golpe ante los defensores de una nación pequeña y débil. Fue una manifestación del poder divino. Los invasores fueron heridos por un terror sobrenatural, el que anonadó los ejércitos de Faraón en el Mar Rojo e hizo huir a los ejércitos de Madián ante Gedeón y los 300, y en una noche abatió las fuerzas de los orgullosos asirios, extendió una vez más su mano para fulminar el poder del opresor. Allí temblaron de espanto. Para ti no hay motivo de espanto, porque Dios dispersó los huesos de aquel que asentó campamento contra ti. Tú los avergonzaste por cuanto Dios los ha desechado. Los caudillos papales, desanimados de conseguir algo por la fuerza, resolvieron usar la diplomacia.
se adoptó una transigencia que, aparentando conceder a los bohemios libertad de conciencia, en realidad los entregaba al poder de Roma. Los bohemios habían especificado 4 puntos como condición para hacer la paz con Roma: la libre predicación de la Biblia, el derecho de toda la iglesia a participar del pan y del vino en la comunión y el uso de su idioma nativo en el culto divino, la exclusión del clero de los cargos y autoridad seculares, y en casos de crímenes, la jurisdicción de las cortes civiles sobre clérigos y laicos por igual. Al fin, las autoridades papales convinieron en aceptar los 4 artículos de los jusistas, pero que el derecho de explicarlos, es decir, de determinar su exacto significado, pertenecería al concilio, en otras palabras, al Papa y al emperador. Sobre estas bases se ajustó el tratado, y Roma ganó por medio de disimulos y fraudes lo que no había podido ganar en los campos de batalla, aunque al imponer su propia interpretación sobre los artículos de los jusistas y la Biblia, pudo pervertir su significado y acomodarlo a sus propios intereses. En Bohemia, muchísimos, al ver traicionadas sus libertades, no consintieron en el convenio. Surgieron disensiones y divisiones que provocaron contiendas y derramamiento de sangre entre ellos mismos. En esta lucha sucumbió el noble Procopio, y con él también perecieron las libertades de Bohemia. Por ese tiempo, Segismundo, el traidor de Hus y de Jerónimo, llegó a ser rey de Bohemia, y a pesar de su juramento de respetar los derechos de los bohemios, procedió a imponerles el papismo, pero muy poco sacó con haberse puesto al servicio de Roma. Por espacio de 20 años, su vida no había sido más que un cúmulo de trabajos y peligros. Sus ejércitos y sus tesoros se habían agotado en larga e infructuosa contienda, y ahora, después de 1 año de reinado, murió al tiempo que dejaba el reino al borde de una guerra civil, y a la posteridad un nombre manchado de infamia. Continuaron por mucho tiempo los tumultos, las contiendas y el derramamiento de sangre. De nuevo los ejércitos invadieron a Bohemia, los ejércitos extranjeros, y las luchas intestinas debilitaron y arruinaron a la nación. Los que permanecieron fieles al Evangelio fueron objeto de una persecución sangrienta, en vista de que, al entrar en componendas con Roma, sus antiguos hermanos se bebieron sus errores. Quienes adherían a la vieja fe se organizaron en una iglesia distinta que adoptó el nombre de Hermanos Unidos. Este acto atrajo sobre ellos toda clase de maldiciones, pero su firmeza fue inamovible. Obligados a refugiarse en los bosques y cuevas, siguieron reuniéndose para leer la palabra de Dios y celebrar culto. Valiéndose de mensajeros secretos que mandaron a diferentes países,
llegaron a saber que aquí y allí había solitarios sostenedores de la verdad, unos en esta ciudad y otros en aquella, siendo como ellos objeto de persecución. También supieron que entre las montañas de los Alpes había una iglesia antigua que se fundamentaba en las Escrituras y que protestaba contra la idolátrica corrupción de Roma. Recibieron estos datos con gran regocijo e iniciaron relaciones por correspondencia con los cristianos valdenses. Constantes en el Evangelio, los bohemios, a través de las tinieblas de la persecución y aún en la hora más sombría, volvían la vista hacia el horizonte como quien espera el rayar del alba. Su suerte fue vivir en días malos, pero recordaban las primeras palabras pronunciadas por Hus y repetidas por Jerónimo, de que pasaría un siglo antes que despuntara la aurora. Esas palabras eran para los husistas lo que fueron para las tribus esclavas en tierra de servidumbre las palabras de José. Yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra. La última parte del siglo XV vio el crecimiento lento pero seguro de las iglesias de los hermanos. Aunque distaban mucho de no ser molestados, sin embargo gozaron de relativa tranquilidad. A principios del siglo XV se contaban 200 de sus iglesias en Bohemia y Moravia. Tan bueno fue el remanente que, sobreviviendo a la furia destructora del fuego y la espada, se le permitió ver la aurora de ese día que Hus había predicho.